Algo oscuro y peligroso está sucediendo en la frontera entre la OTAN y Rusia. Aunque sus tropas mueren en masa en una guerra contra Ucrania que Rusia ya perdió, Putin busca prepararse para lo que sigue. El aspirante a emperador se prepara para enfrentarse a la OTAN, y las acciones de Rusia en el flanco oriental de la OTAN muestran sus intenciones. Supongo que la estupidez es infinita. Un ejército ruso degradado se prepara para otra guerra que Putin perderá, mientras la locura del líder de Rusia lo domina más. Esto es una locura, pero las locuras se han vuelto algo normal para un presidente ruso que ahora está empeñado en asegurar su legado en vez de proteger a su país. Rusia está tomando medidas oscuras en sus fronteras con las naciones de la OTAN, y las imágenes satelitales revelan toda la historia. En un informe del 10 de junio, la SVT de Suecia reveló que Rusia está construyendo barracones para miles de soldados, junto con municiones, almacenes y largas filas de vehículos militares a lo largo de toda la frontera que Rusia comparte con Finlandia. El análisis ya se hizo y los números están listos. Finlandia cree que Rusia planea desplegar 80.000 soldados en su frontera. Es un gran aumento frente a los 20.000 soldados que Rusia tenía antes en esa frontera, afirma el jefe del ejército finlandés Pasi Välimäki. Y es una señal de que Putin está haciendo algo que no debería estar haciendo, preparándose para la guerra que viene después de la invasión de Ucrania. Esto es una locura, ya que Rusia sigue envuelta en una lucha que debilita a sus fuerzas armadas día tras día, y aún así, Rusia intenta posicionarse como una potencia intimidante capaz de paralizar a la OTAN. En resumen, SVT dice que Rusia parece estar planeando colocar un total de 8 divisiones de soldados en las cercanías de Suecia y Finlandia, ambos países que se han convertido en miembros de la OTAN en los años desde que Putin lanzó su invasión contra Ucrania. Esto puede ser una advertencia para que Suecia y Finlandia disminuyan su apoyo a Ucrania y sus acciones en la OTAN. Pero hay más. El desarrollo de infraestructura en esta zona fronteriza de la OTAN no es lo único que Putin ordena. En un informe aparte, la NRK de Noruega dice que Rusia también está preparando infraestructura que podría usar para alojar a otros 17.000 soldados cerca del territorio noruego. Otra vez, imágenes satelitales muestran una gran acumulación rusa en todo el flanco oriental de la OTAN. Los informes son similares. Grandes zonas de bosque se talan y edificios antiguos se demuelen, mientras Rusia despeja espacio para nuevos cuarteles, equipos, vehículos y almacenes. La base específica en cuestión es la que está más cerca de Noruega y se está preparando para 17.000 soldados que aún no están ahí. Esas fuerzas todavía están combatiendo en Ucrania. Pero de nuevo vemos a Putin preparándose. Quiere asegurarse de que toda Europa sepa cuán grande es la amenaza que representa Rusia. La respuesta de Noruega ha sido establecer la brigada Finnmark, que contará con 5.000 soldados. Sin embargo, esa brigada no estará completamente operativa hasta 2033. ¿Una respuesta débil? Puede parecer así a primera vista, pero la OTAN está haciendo mucho más para prepararse para lo que Putin está planeando en su flanco oriental que solo eso. NRT señala que el ejército activo de Rusia ahora cuenta con 1,5 millones de soldados y muchos de esos efectivos están sirviendo en Ucrania o esperando como reservas para ser rotados al país. Aún así, eso no detiene a Putin de tomar la loca decisión de prepararse para una guerra más allá de la guerra que ya está librando. El líder de Rusia sigue asumiendo que la victoria de Rusia en Ucrania es inevitable, y también está asumiendo que seguirá vivo para pelear contra la OTAN a pesar de que ya tiene 73 años. Nada de esto está garantizado ni de cerca. El resumen de la infraestructura revela las intenciones de Putin. Pravda informa sobre las acciones de Rusia en la frontera con la OTAN y detalla dónde construye nueva infraestructura. Los cuarteles y agrupaciones que afectan a Noruega se están levantando en Pachanga, que está a unos 10 kilómetros de Laponia. Rusia construye en Petrozavodsk y Zapanoye, cerca de la frontera con Finlandia. También estamos viendo algo similar sucediendo en Kirillovskoye, que está a unos 70 kilómetros de la frontera con Finlandia, así como una expansión de la base preexistente de Rusia en Kandalaksa, que está en el Mar Blanco. Luga, en el Oblast de Pskov en Rusia, cerca de la frontera con Estonia, también ha tenido trabajos de construcción. En el exclave de Kaliningrado, que colinda con Polonia y los estados bálticos, Rusia también construye una base en Baltijsk. Tomando todo esto en cuenta, tenemos una cifra para el número de soldados que Putin planea colocar en la puerta de la OTAN. 115.000 en Iratosenu. Eso es más del doble de soldados que los 49.600 que Suecia y Finlandia tienen juntos en sus ejércitos activos. Incluso si sumamos los 33.440 soldados activos de Noruega, eso aún no es suficiente para igualar la fuerza que Putin está tratando de reunir en las fronteras de estas tres naciones.
Las tres naciones, los estados bálticos y Polonia, están atentos a los planes de Rusia. Tampoco creen que lo que están viendo ahora sea la culminación de una amenaza vacía por parte de Rusia. Thomas Nielsen, jefe de inteligencia militar sueca, resume el sentir colectivo. Esta amenaza debe tomarse en serio. No creemos que todo esto sea solo para aparentar. Es para preparar capacidades ante una posible confrontación futura con la OTAN. El jefe de defensa de Noruega, Erik Kristoffersen, comparte sentimientos similares, afirmando: si Rusia está ahora acumulando fuerzas en los volúmenes que han anunciado y las imágenes muestran que lo están haciendo, la amenaza militar para Noruega aumentará. Ahora, hay una advertencia sobre todo esto. Rusia está construyendo toda esta infraestructura, pero los soldados que la ocuparán no se están concentrando en las fronteras de la OTAN. Todavía están ocupados luchando y muriendo en Ucrania. Pero lo que esta infraestructura nos muestra es que Putin quiere que Rusia esté lista para la guerra que él quiere comenzar después de que termine en Ucrania, suponiendo que alguna vez termine en Ucrania. En el mundo ideal de Putin, no solo reuniría 115.000 soldados en las fronteras de Finlandia, Noruega, Suecia y los estados bálticos. Habrá 115.000 soldados experimentados y eso es lo que marcará toda la diferencia. Las fuerzas más pequeñas que estas naciones forman en su frontera no tienen experiencia de combate como un soldado ruso que sobrevivió la guerra en Ucrania. Eso es lo que preocupa tanto a las naciones escandinavas en particular. Militani dice que los funcionarios en estas naciones perciben que el nivel de amenaza al que se enfrentarán si Rusia sigue adelante con su acumulación de tropas será incluso mayor que el que enfrentaron durante la Guerra Fría. Rusia asegura que no hay motivo de preocupación. Desde diciembre de 2025, Rusia afirmaba que no planeaba atacar a una nación de la OTAN y estaba dispuesta a firmar un acuerdo legal para ello. Pero esto es Rusia. En enero de 2022, NPR informó que Rusia le decía a la inteligencia estadounidense que no tenía intención de invadir Ucrania, incluso mientras acumulaba tropas en la frontera ucraniana. Un mes después, Rusia atacó. Putin suele decir una cosa y hacer otra, y no permite que un acuerdo legal lo detenga. No se puede confiar en lo que dice Rusia, y las naciones del flanco oriental de la OTAN lo saben. La amenaza militar inmediata de Rusia es baja, afirma el comandante de la OTAN para los estados bálticos y Polonia, general de división Brian Nielsen. El despliegue continúa y la amenaza podría cambiar pronto si hay una pausa en Ucrania, agrega Nielsen. Tenemos el detonante. Si se declara la paz en Ucrania o Rusia gana la guerra de Putin, decenas de miles de soldados irán a la frontera de la OTAN. Rusia no construye esta infraestructura sin motivo. Putin planea usarla, ya sea para intimidar o para una posible guerra total con la OTAN. Aquí es donde empiezan los problemas para Putin. El cáncer ruso avanza en Europa. Las nuevas instalaciones militares son otro síntoma. Pero lo que Putin no logra darse cuenta es que para que este cáncer tenga el impacto que él quiere, Rusia tiene que ganar en Ucrania. Eso no está sucediendo. Rusia está perdiendo en Ucrania, y a pesar de la oscuridad que se extiende en la puerta de la OTAN, todo lo que parece estar haciendo Putin ahora es prepararse para otra guerra que Rusia inevitablemente perderá. El despliegue busca intimidar, pero en realidad es absurdo. Antes de explicar, recuerda que esto es el show militar. Te damos el panorama completo en todos nuestros videos, más allá de los titulares. Así que suscríbete hoy para asegurarte de no perderte lo que tenemos preparado para ti. El cáncer ruso no es algo que hayamos inventado nosotros mismos. Es el término que utiliza SVT al revelar que todo lo que Rusia dice sobre nunca atacar a la OTAN y construir una fuerza defensiva en lugar de una ofensiva es una tontería. Señala un comentario hecho por el politólogo ruso Sergei Karaganov como revelador de cómo la élite rusa realmente ve a la OTAN. Karaganov afirma que la Organización de Defensa Colectiva es el cáncer y que la OTAN debería ir al basurero de la historia. No hay alternativas. Es un cáncer que amenaza a todos. Nuestra paciencia se agota y pronto escalaremos. Esa es una amenaza directa. La ironía es que, al hacerla, Karaganov muestra que Rusia es el cáncer que afecta a Europa. No solo la acumulación de infraestructura y los planes de desplegar más de 100.000 soldados en la frontera lo demuestran. Al combinar amenazas, acumulación fronteriza y guerra híbrida, se ve lo que Moscú cree tener listo para la OTAN. En un artículo del 3 de junio, el país afirma que la Unión Europea a menudo es equiparada con los nazis dentro de Rusia. Rusia ha advertido que el sueño pacífico en Europa terminó, lo que no suena a palabras de una nación sin intención de atacar. En la guerra híbrida, drones rusos ingresan frecuentemente a territorio de la OTAN. El caso más reciente fue un dron que se estrelló contra un edificio residencial en Rumania.
El sabotaje está en aumento dentro de Europa, probablemente llevado a cabo por agentes bajo las órdenes de Rusia. Antes de iniciar una guerra convencional, Vladimir Putin ya busca dañar a la OTAN y dividir a la Alianza de Defensa Colectiva. Estas acciones muestran la confianza de un hombre en el poder de Rusia como amenaza para la OTAN. Esa confianza es injustificada, y ahí la estupidez demuestra no tener límites. Todo lo que Rusia está haciendo en este momento se basa en una victoria en Ucrania. Y no solo una victoria, sino una victoria lo suficientemente completa como para que quede suficiente ejército ruso para que Putin cumpla sus amenazas contra Europa. Pero cuando nos detenemos un momento a ver lo que realmente le está pasando a Rusia dentro de Ucrania, surgen preguntas sobre cuán poderosa puede ser realmente la fuerza que Rusia puede preparar para una guerra con la OTAN. Las cifras de pérdidas muestran que el ejército ruso es solo una sombra de lo que era cuando Putin inició la invasión en febrero de 2022. Según el Ministerio de Finanzas de Ucrania, la defensa ucraniana ha acabado con 1.380.000 millones de soldados rusos, más de 12.000 tanques, casi 44.000 sistemas de artillería y cerca de 25.000 vehículos blindados. Todo este equipo es clave para la guerra de desgaste que prefiere Putin. Aunque nada de esto hubiera ocurrido en Rusia, Putin utiliza tácticas de la época de las guerras mundiales en una guerra moderna y muestra indiferencia ante grandes pérdidas, algo insostenible en Ucrania y que sería catastrófico si enfrentara a la OTAN. Putin aún confía en que el mito de la resistencia rusa siga vigente. No es así, y eso demuestra la estupidez del líder de Rusia. Rusia sigue lejos de ganar en Ucrania, pese al despliegue en fronteras escandinavas y bálticas. Todavía queda el 80% de este solo país por conquistar para que Rusia pueda declarar una victoria. Y en 2026 Ucrania ha pasado a la ofensiva en lugares clave, hasta el punto en que Rusia sufrió varios meses en los que experimentó una pérdida neta de territorio. Más recientemente, en mayo, cuando el Instituto para el Estudio de la Guerra reveló que Ucrania salió adelante ese mes con 281.1 kilómetros cuadrados, contando solo el territorio que cada lado realmente puede afirmar controlar. Estos no son los tipos de cifras que deberíamos estar viendo del lado que supuestamente está ganando la guerra. Rusia, en el mejor escenario, solo logró estancarse en Ucrania. En el peor de los casos, el país está perdiendo activamente, ya que 4 años de desgaste pesan más sobre Rusia que sobre Ucrania. Rusia no libra una guerra de conquista en Ucrania, sino una de autodestrucción. Al aplicar esa comprensión al 115.000 soldados en la frontera de la OTAN, vemos que Putin se prepara para una pelea que Rusia casi seguramente perdería. Es una locura. Es ridículo. Es Putin siendo Putin. Todo parece más loco al comparar la OTAN con Rusia. Si Rusia ataca primero a una nación de la OTAN, y esto activa el artículo 5 y una respuesta total de la OTAN, la situación sería desfavorable para Rusia. Según Statista, la OTAN sale ganando en todas las categorías que importan. Tiene cerca del triple de personal, alrededor de 5 veces más aeronaves militares y procesos mucho mejores para desplegar su poder aéreo, además de una flota naval que supera a la de Rusia por más de 2.000 buques de guerra y submarinos. Después de 4 años de la guerra de Rusia en Ucrania, la OTAN incluso puede afirmar que aporta más tanques de combate principales al combate, con 12.299 contra los 5.630 de Rusia. Una y otra vez, vemos que la OTAN sale ganando en el juego de los números. Claro, aquí se asume que la OTAN usará todo su arsenal contra Rusia y que Estados Unidos participará mucho en cualquier guerra futura, pero nada de eso está garantizado. Estados Unidos, especialmente con Donald Trump, ha dicho que podría dejar la OTAN. Hay tensiones en la OTAN, pero el embajador de Estados Unidos, Matthew Whitaker, las calmó el 11 de junio. Afirmó que Estados Unidos no planea dejar la OTAN, pero quiere mayor gasto en defensa y que Europa se defienda más. Si podemos asumir que Estados Unidos se involucraría, entonces el juego de números parece sólido. Incluso si la OTAN no dedica toda su fuerza a la guerra con Rusia, podría arreglárselas usando entre 1/3 y la mitad de lo que tiene para crear una pelea igual. Eso es malo para Putin, pero estos números no consideran el impacto de la guerra en Ucrania en la fuerza militar rusa. Por ejemplo, los mejores soldados de Rusia ya se han agotado en Ucrania. Aunque un ejército de 1.5 millones suene impresionante, pierde impacto al notar que la mayoría son reclutas y voluntarios asustados, con poco entrenamiento o experiencia, fuera de huir de drones en Ucrania.
La misma historia se repite con los tanques, ya que los aproximadamente 5.000 tanques de Rusia son los restos de los arsenales soviéticos, combinados con un bajo número de tanques modernos que ya han demostrado ser vulnerables a los drones y armas antitanque dentro de Ucrania. Ese es el gran problema de Putin. Reforzarse es una cosa, pero construir sobre arena significa que el líder ruso solo se prepara para otra derrota tras su humillación en Ucrania. Recuerda que aún queda el 80% de Ucrania. Con el avance actual de Rusia, que ya es negativo, ni los nietos de Putin vivirían lo suficiente para ver una victoria en esa guerra, mucho menos un ataque a la OTAN. Y en medio de todo esto, no es como si la OTAN no se estuviera preparando por su cuenta. Ha creado la Iniciativa Centinela del Este, que refuerza capacidades terrestres, aéreas, marítimas, espaciales y cibernéticas en el frente que Putin amenaza con el despliegue ruso. Esa iniciativa marca el paso de vigilancia aérea a defensa total, según la OTAN, lo que implica que estarán listos para cualquier batalla aérea iniciada por Rusia. Estonia, Letonia y Lituania cooperan en la iniciativa de la Línea de Defensa del Báltico. Defensas como dientes de dragón, cercas y fortificaciones no bastarán para proteger a los estados bálticos si enfrentan solos a Rusia, pero ese no es el objetivo. La línea existe para retrasar a Rusia el tiempo suficiente para que la OTAN pueda dar su respuesta completa ante una invasión rusa. Además, es una señal para Putin de que no tomará a la OTAN desprevenida como pensó con Ucrania. E incluso mientras creamos este video, el 11 de junio trajo consigo noticias de RBC Ucrania de que la OTAN está llevando a cabo discusiones urgentes sobre el fortalecimiento de sus mecanismos de defensa contra drones tras el ataque ruso con drones en Rumania que mencionamos anteriormente. Esas iniciativas pueden impulsar la guerra de drones europea que se desarrollará con ayuda de Ucrania, integrando al actual enemigo de Rusia en el conflicto que Putin planea a futuro. Putin, estás peleando una batalla perdida. No debemos subestimar la importancia de crear infraestructura para 115.000 soldados en el flanco oriental de la OTAN. Rusia claramente se está preparando para luchar. Aunque su presidente afirme que Rusia no invadirá una nación de la OTAN, algo oscuro está ocurriendo en la frontera entre Rusia y la OTAN. Sin embargo, lo que Putin quiere que esto represente y cómo será en realidad son dos cosas muy diferentes. Rusia pierde terreno en Ucrania y no está más cerca de apoderarse del país que hace 4 años. La OTAN se está fortaleciendo, ya era más grande y poderosa que Rusia, y está preparando activamente su propia defensa. Putin se prepara para llevar a su país a otra guerra. ¿Así es como realmente se ve la estupidez? La guerra que Putin quiere es otra que va a perder. ¿Quieres profundizar un poco más en lo que están haciendo las naciones de la OTAN para preparar la defensa del flanco oriental? Tenemos el video ideal para ti. Se refuerzan las fronteras y la OTAN crea nuevas estructuras de mando ante la amenaza rusa. Puedes enterarte de todo sobre ambas acciones y más si ves nuestro... Y si te gustó este video, suscríbete y mira más de tus amigos de El Show Militar. Y gracias por vernos.